Llegó la mañana de mi cumpleaños número 64. Un sobre simple, sin remitente, sin sello, solo mi nombre escrito a mano, con esa caligrafía inclinada que conocía tan bien. Mara. Casi no lo noté. Alguien lo había deslizado por debajo de la puerta principal, mezclándose con las facturas y los folletos publicitarios. El sobre no tenía nada especial, pero algo en esa letra me revolvió el estómago. Dudé un segundo antes de recogerlo. El corazón ya me latía más rápido. Y antes de contarte lo que había dentro de ese sobre, que cambió mi vida para siempre, te pido algo muy simple. Si te gustan las historias que remueven el alma, que desentierran secretos y muestran lo que significa realmente reconstruirse desde el dolor, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez recibiste algo inesperado que marcó un antes y un después en tu vida? Tu experiencia puede inspirar a otros. Ahora sí. Volvamos al sobre. Me senté en el sofá y lo abrí con lentitud, sintiendo un frío extraño a pesar del sol de la mañana que se colaba por las ventanas del salón. Dentro había una tarjeta de cumpleaños, una de esas genéricas con flores en acuarela y letras azules que decían, «Te deseo paz y alegría». No había tenido paz en años, pero eso no fue lo que me dejó sin aliento. Fue la letra de adentro. La reconocí al instante. Cada curva, cada trazo. Ella solía escribirme pequeñas notas en mi almuerzo cuando éramos jóvenes. No olvides sonreír. Vuelve a casa con cuidado. Ya te extraño. No había visto su letra en 20 años. Y ahí estaba, mirándome. Feliz cumpleaños, Mara. Nunca me fui. Mira en el sótano. La tarjeta se deslizó de mis manos y cayó sobre la alfombra. Sentí como la sangre se me iba del rostro. No podía moverme. Ni siquiera parpadear. Mi mente se disparó en todas direcciones al mismo tiempo. Ellis, mi esposo, desaparecido desde 2005. La policía encontró su coche abandonado junto al río. Dentro estaban su cartera, su teléfono, su anillo de bodas. Todo, menos él. Me dijeron que probablemente se había suicidado. Que la corriente era fuerte. Que a veces los cuerpos no aparecen nunca. Hicimos un memorial. Un ataúd vacío. Amigos, cazuelas, silencio. Lo lloré. Lo odié. Lo perdoné. Lo volví a llorar. Y después pasé los siguientes 20 años sola, arrastrando 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Y ahora esto. Volví a recoger la tarjeta, como si pudiera quemarme. La giré, buscando alguna otra pista. No había firma, ni fecha, nada más que esa frase escrita de la única forma en que Ellis podría haberlo hecho. Nunca me fui. Tenía la boca seca. Me levanté lentamente y caminé hacia el espejo del pasillo. Me miré. Mi reflejo se veía igual. Ni más joven, ni más vieja. Solo, atónita. Susurré, no, tiene que ser una broma. Pero no había nadie que pudiera jugarme una broma. Ya no tenía amigos cercanos. Breña vivía al otro lado del país, y nadie más recordaba el aniversario de su desaparición. Fui hasta la puerta, la abrí y miré hacia ambos lados de la calle. Nadie. Solo el viento moviendo los árboles, y un periódico suelto en el camino de entrada. ¿Quién pudo haberlo dejado ahí? ¿Y por qué? El corazón me retumbaba en los oídos mientras volvía a mirar el sobre. Me giré y miré el pasillo que llevaba al sótano. Ese sótano había estado en silencio durante 2 décadas. Solo lo había barrido 1 o 2 veces al año. No necesitaba espacio de almacenamiento. No necesitaba recuerdos. Pero ahora no podía pensar en otra cosa. ¿Qué quiso decir? Mira en el sótano. ¿Era una metáfora? ¿Una amenaza? ¿Un pedido de ayuda? No quería bajar. No sola. No sin respuestas. Pero tampoco podía ignorarlo. Y, en el fondo, debajo del pánico y del shock, había otra cosa. Esperanza. No la clase inocente y alegre. No. Esta esperanza tenía bordes filosos. Me revolvía el estómago, pero estaba ahí. Respiré hondo, saqué la linterna del cajón y me dirigí a la puerta del sótano. Me temblaba la mano cuando estiré los dedos hacia el picaporte. Fuera lo que iba a encontrar, había algo seguro. Mi historia, la historia que me había contado durante 20 años, estaba a punto de cambiar. En 2004, si alguien me hubiera preguntado cómo era mi vida, la habría descrito como ordinaria. Tal vez hasta aburrida, pero de la mejor manera posible. Tenía 43 años, casada desde hacía más de 2 décadas con Ellis Granger, un hombre que doblaba los calcetines con precisión militar y siempre dejaba 2 sorbos de café en la cafetera, como si fuera un ritual. Vivíamos en una casa modesta de 3 habitaciones, en un suburbio tranquilo de Pensilvania,
lo suficientemente lejos de la ciudad como para oír grillos por la noche. Ellis era profesor de historia en una secundaria. Sus alumnos lo adoraban por sus chistes malos y su obsesión con las trivialidades sobre presidentes. Nunca olvidaba apagar el horno, siempre barría las hojas antes de la primera helada, y no creía en reemplazar nada hasta que realmente se rompiera. Eso incluía nuestro lavavajillas de 15 años. Y, algunos dirían, nuestro matrimonio. Pero funcionábamos. Nos entendíamos. No discutíamos. Al menos no a gritos. Tomábamos decisiones juntos. Planeábamos las vacaciones en base al calendario escolar de Breña. Teníamos rutinas, rituales y chistes internos que solo nosotros entendíamos. Yo trabajaba medio tiempo en la biblioteca del vecindario. Mi mundo era pequeño, pero tranquilo. Las mañanas empezaban con Ellis leyendo el periódico y yo preparándole el almuerzo. Siempre lo mismo: pavo con queso suizo, rodajas de manzana y una galleta de mantequilla de maní que sabía que le daría a algún alumno que pareciera necesitarla. Las noches eran más silenciosas. Cena, platos, y luego nos sentábamos en el porche. Él corregía exámenes y yo leía novelas de misterio. Nuestra hija, Breña, estaba en su segundo año de universidad en Vermont, estudiando ciencias ambientales. Llamaba 2 veces por semana, siempre con alguna novedad sobre compostaje, protestas o algún profesor que admiraba. La extrañaba muchísimo, pero estaba orgullosa. Ellis también, aunque nunca lo decía como yo. Su forma de demostrar amor era práctica. Le mandaba calcetines extra en invierno, recortes de artículos del periódico. Así sabrá que pienso en ella, decía. Ahora que lo pienso, en nuestro matrimonio no había fuegos artificiales, pero había comodidad. Y cuando llevas suficiente tiempo con alguien, la comodidad se siente como amor. Cada viernes por la noche pedíamos pizza en Sals. Ni siquiera teníamos que preguntarnos qué queríamos. Mitad champiñón con aceitunas negras para mí, solo queso para él. Siempre elegía la película, espías, submarinos, cosas así. Y yo, como siempre, me dormía a la mitad. Él me despertaba cuando terminaban los créditos y decía: «Te perdiste lo mejor». Como siempre. Los domingos íbamos caminando al mercado de agricultores, de la mano. Él siempre cargaba las bolsas, aunque yo insistiera. Nunca hablábamos de cosas profundas. Casi siempre del clima, chismes del barrio, o qué hijo de quién se estaba por casar. Pero nunca me sentía aburrida. Me sentía segura, contenida, como si el mundo pudiera cambiar a nuestro alrededor, pero nosotros seguiríamos igual. Y eso fue lo que hizo que todo lo que vino después fuera tan difícil de creer, porque nada se sentía roto. No de verdad. No había portazos, ni llamadas sospechosas a medianoche, ni marcas de lápiz labial en los cuellos de camisa. Él simplemente estaba ahí. Constante. Predecible. Mío. Cuando la gente habla de las señales, siempre preguntan: ¿no hubo pistas? Y he pensado en esa pregunta más veces de las que puedo contar. Tal vez las hubo. Tal vez fueron tan pequeñas que parpadeé y me las perdí. O tal vez, y esto es lo que más me atormenta, tal vez él realmente era todo lo que parecía ser, hasta que dejó de serlo. El último cumpleaños que pasé con él fue mi número 44. Me llevó a un pequeño restaurante al borde del pueblo. Nada elegante, solo panqueques y café. Pero se aseguró de que le pusieran una velita a mi porción de tarta de manzana. La camarera cantó desafinada, todos aplaudieron, y Ellis me apretó la mano debajo de la mesa y me dijo: «Sigue siendo mi misterio favorito». Sonreí. Era el tipo de cosas que él solía decir. Un poco cursi, un poco enigmático. En ese momento pensé que quería decir que yo lo sorprendía, que mantenía la vida interesante. Ahora me pregunto si no significaba algo completamente distinto. Pero en ese instante, en ese restaurante, yo creía en nosotros. Creía en nuestra vida, en nuestra historia. Creía que sin importar lo que viniera, la jubilación, envejecer, tal vez ser abuelos, lo enfrentaríamos juntos. Nunca imaginé que menos de un año después él desaparecería. O que 2 décadas más tarde, estaría de pie en nuestra sala, sosteniendo una tarjeta que desarmaría todo lo que creía saber sobre él, y sobre mí misma. La primera señal de alerta llegó en silencio. No hubo una gran pelea, ni una confesión dramática. Solo una cena olvidada. Era la noche de nuestro 24º aniversario de bodas, el 12 de septiembre de 2004. Lo recuerdo porque lo había marcado con tinta roja en el calendario de la cocina meses antes. Había hecho reservas en un pequeño restaurante italiano del centro, el mismo donde habíamos celebrado nuestro 10º y 15º aniversario. Me puse el vestido azul que él decía que hacía que mis ojos parecieran cielos de verano, e incluso me pinté los labios, algo que no hacía desde hacía años. Ellis no estaba en casa cuando empecé a arreglarme.
Supuse que había salido a comprar un regalo o quizás flores. Coloqué el teléfono sobre el alféizar de la ventana y esperé. Pasaron las 6. Luego las 6:30. A las 7, el restaurante llamó para confirmar si aún asistiríamos. Intenté llamarlo, pero la llamada fue directo al buzón. A las 8, todavía estaba sentada en el borde de la cama, con el maquillaje intacto y los tacones puestos, mirando la puerta principal como si fuera a abrirse sola. No sentía miedo. No era pánico. Era más bien una confusión espesa, como un dolor sordo que se expandía por el pecho. Ellis era muchas cosas, pero no era olvidadizo. Recordaba cumpleaños, fechas de devolución de libros, cuando vencía la leche. Eso era parte de su encanto. ¿Cómo podía olvidarse de esto? Cuando finalmente entró, a las 9:15, parecía sorprendido de verme con el vestido. Oh, dijo, quedándose quieto en la entrada. ¿Todavía estás despierta? No dije nada. No podía. Tenía un nudo en la garganta que me costaba tragar. Tuve una reunión, continuó, quitándose la chaqueta. Problemas con unos padres. La madre del chico Williams vino y no se quería ir. Perdí la noción del tiempo. Ninguna disculpa. Solo eso. Como si con eso bastara. Lo miré. Lo miré de verdad. Su corbata estaba floja, la camisa un poco arrugada y tenía una mancha de café cerca del dobladillo. Se le notaba agotado. Y completamente ajeno a la decepción sentada frente a él. Hice una reserva, dije al fin. Nuestro aniversario. Parpadeó. ¿Es hoy? Y fue ahí cuando sentí que algo se movía. No entre nosotros exactamente, sino dentro de mí. Como si alguien tirara de un hilo muy fino. Nada se rompió. Nada estalló. Pero lo sentí igual. Él fue a la cocina y abrió la nevera. «Puedo hacer unos huevos», ofreció. Casi me río. «¿Huevos? En nuestro aniversario?» En vez de eso, asentí lentamente y me fui al baño. Cerré la puerta con llave y lloré en silencio contra una toalla para que no me oyera. A la mañana siguiente, había un ramo de claveles envueltos en plástico sobre la mesa de la cocina. Flores de gasolinera. No eran mis favoritas. Él lo sabía. Pero aún así, era un gesto. Una tregua. Quise enfadarme. Pero algo dentro de mí susurró, no lo conviertas en un drama. Está cansado. Es humano. Así que me convencí de que era algo aislado. Un descuido. Nada más. Pero entonces vinieron las caminatas en solitario. Empezó la semana siguiente. Comenzó a salir a caminar por las tardes sin avisarme. Decía que necesitaba despejar la mente, hacer algo de ejercicio, pensar en sus clases. Se iba justo después de cenar y no volvía hasta más de una hora después. Las primeras veces no le di importancia. Todos necesitamos tiempo a solas. De hecho, disfrutaba del silencio. Encendía una vela, me preparaba una taza de té, y leía en el salón mientras la casa permanecía en calma a mi alrededor. Pero luego se volvió rutina. Todas las noches, como un reloj. Apenas hablaba durante la cena, luego se levantaba y desaparecía. Sin abrazos, sin vuelvo en un rato. Solo pasos bajando por el porche y una puerta que se cerraba. Empecé a preguntarme a dónde iba realmente. Incluso lo seguí una vez, 5 minutos después de que salió. Subí al coche y recorrí el circuito del vecindario, pero no lo vi por ninguna parte. Ninguna silueta familiar bajo los faroles. Ningún rastro. Cuando volvió esa noche, tenía el rostro enrojecido, sudaba. Dijo que había trotado un poco. Quise preguntarle más, pero no lo hice. En cambio, le propuse. Tal vez podríamos salir a caminar juntos mañana. Me dedicó una sonrisa tensa y respondió. Claro. Pero a la noche siguiente, se fue antes de que yo pudiera siquiera levantarme de la mesa. Fue ahí cuando la duda empezó a tomar forma. No lo suficiente como para acusar. Ni para entrar en pánico. Solo un susurro. Un escalofrío en la nuca. Algo no estaba bien. Pero me repetí que todos los matrimonios tienen épocas de silencio. Que estaba siendo paranoica. Que el amor es paciente, es bondadoso, y todo eso. Elegí el silencio. Y al hacerlo, ignoré las primeras grietas que se abrían justo bajo mis pies. No sucedió de golpe. Eso es lo que todavía me impacta. No notas los pequeños cortes, hasta que miras hacia abajo y te das cuenta de que está sangrando. Después del aniversario olvidado y de las caminatas nocturnas en solitario, algo en Ellis empezó a apagarse. O tal vez fui yo. Pero el hombre que solía colarme chocolatinas del supermercado porque sí, se volvió opaco. Como si alguien hubiera bajado el volumen de su presencia, y él ni siquiera se diera cuenta. Solíamos hablar.
No solo de Breña o del clima, sino de verdad, de libros, de sueños, de nuestros miedos al envejecer. Solíamos acostarnos y reírnos de cómo ninguno entendía Twitter, o de cómo siempre decíamos que íbamos a arreglar esa maldita gotera, y nunca lo hacíamos. Ahora, las conversaciones se habían reducido a logística. ¿Pagaste el gas? Hay sopa en el refrigerador. Llegaré tarde. Nada más. Ni bromas. Ni preguntas. Ni calidez. Recuerdo una mañana en particular. Me levanté temprano para prepararle el desayuno. Un desayuno de verdad, no solo tostadas y café. Le hice huevos como le gustaban, con la yema blanda, pimienta y una lonja de tocino de pavó. Incluso corté un poco de melón y serví todo en uno de los platos de cerámica que habíamos comprado durante nuestro aniversario en Ashval, años atrás. Él bajó, miró el plato y dijo: «Gracias». Sin mirarme. Sin un beso en la mejilla. Solo un gracias plano, cansado. Se sentó a la mesa y comió en silencio, leyendo el periódico. Yo me senté frente a él, esperando algo. Una sonrisa. Una charla. Un momento. Nada llegó. Cuando se fue al trabajo, me quedé en la puerta mirando cómo caminaba hacia el coche. No saludó, ni siquiera giró la cabeza. Pasé todo ese día sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Ese verano, dejó de acostarse conmigo al mismo tiempo. Primero dijo que estaba corrigiendo trabajos hasta tarde. Luego, que no podía dormir. Más adelante, simplemente lo encontraba dormido en el sofá cada mañana. Intenté acercarme. Ponía la música vieja con la que solíamos bailar en la cocina. Le tomaba la mano cuando caminábamos por el jardín. Incluso sugerí un fin de semana fuera, los dos solos. Sonrió. Una sonrisa tensa, educada. «Estoy hasta arriba de cosas», dijo. Siempre lo estaba. Con el tiempo, dejé de intentarlo. No por enojo. No estaba enojada. Estaba cansada. Cansada de estirar la mano a través de un abismo que no dejaba de ensancharse, y nunca sentir que él la alcanzaba. Lo más duro no era la soledad. Era la invisibilidad. Hay un tipo de dolor específico en darte cuenta de que la persona con la que compartes la cama ya no te ve. Que te has convertido en parte del mobiliario, en ruido de fondo. Una figura en el rincón de su vida, en lugar del centro. Un domingo en la iglesia, una mujer le preguntó a Ellis cómo estábamos. Él respondió: «Como siempre». Ni siquiera me miró. Yo sonreí y asentí. Ese se había vuelto mi papel. La esposa sonriente que asiente. Esa misma semana, me corté el pelo. Nada drástico. Solo lo suficiente para enmarcar mi rostro y sentirme fresca. Volví a casa, me puse una blusa nueva y preparé su cazuela favorita para la cena. Él no dijo nada. No notó el corte, ni la blusa, ni la comida. Simplemente se sirvió, comió en silencio, y bajó al sótano. Eso era otra cosa. El sótano. Empezó a pasar más tiempo ahí. Decía que estaba organizando cajas viejas, pero yo casi no escuchaba movimientos. Solo el sonido de la puerta al cerrarse, la luz encendiéndose, y horas de silencio. A veces me paraba al tope de las escaleras y escuchaba. Una vez incluso grité: «¿Necesitas ayuda?». No respondió. Me quedé ahí, lo que pareció una eternidad, antes de alejarme en silencio, avergonzada por haber preguntado siquiera. Con el tiempo, empecé a encogerme. No físicamente, sino por dentro. Dejé de hablar tanto. Dejé de compartir cómo me había ido el día. Dejé de planear pequeñas sorpresas. Se sentía como vivir con un fantasma. Pero los fantasmas no dejan tazas de café en el fregadero. No llenan el cesto de la ropa con calcetines que tú todavía doblas. No te besan en la frente por costumbre, solo para que te des cuenta de que ese gesto ya no tiene peso alguno. No era solo que me ignorara. Me estaba borrando. Trozo por trozo. Y aún así me repetía que todos los matrimonios pasan por fases. No fue hasta que la humillación se volvió pública, nítida, que comprendí que algo mucho más profundo ya se había roto. Fue durante la cena de graduación universitaria de Breña, a principios de junio de 2005. Ella acababa de cruzar el escenario, con su toga verde y plata, radiante de orgullo. Por supuesto, lloré. Ellis aplaudió, educadamente. Recuerdo que apenas tomó fotos. Dijo que se le había olvidado cargar la cámara, aunque yo se lo había recordado 2 veces la noche anterior. Planeamos una cena sencilla después. Solo familia, algunos amigos de Breña y un par de profesores. Una celebración íntima en un bistró cerca del campus. De esos con luz cálida, menús escritos a mano y servilletas de lino que parecen demasiado elegantes para limpiarse la boca. Me puse una blusa color crema, la favorita de Breña.
Le llevé una pulsera con dijes, 4 pequeñas hojas de plata, una por cada año que logró terminar. Ellis llegó tarde. No mucho, tal vez 10 minutos. Pero al entrar, se le notaba apurado. Le dio a Breña un abrazo lateral, murmuró algo sobre el tráfico, y se sentó junto a ella sin siquiera mirarme. Lo dejé pasar. La noche era para Breña. Pero todo se sentía raro. Él revisaba el reloj constantemente, miraba hacia la entrada como si esperara que llegara otra persona. Intenté involucrarlo. Le pregunté por un libro que estaba leyendo, por un alumno al que estaba orientando. Me respondió con frases cortas, amables pero distantes. Su tono era cortante, como si no tuviera energía ni para frases completas. Y luego, durante el postre, ocurrió. Uno de los profesores de Breña, el doctor Langston, un hombre amable, de voz suave, apasionado por la ecología, se inclinó sobre la mesa y le preguntó a Ellis. ¿Y su esposa, a qué se dedica? Me miraba directamente. Antes de que pudiera abrir la boca, Ellis respondió. Oh, ella solo es la esposa. Lo dijo entre risas, con un pequeño encogimiento de hombros, como si fuera una broma que todos entenderían. Pero nadie rió. Ni siquiera el doctor Langston. Solo parpadeó y forzó una sonrisa antes de cambiar de tema. Sentí como la sangre me subía al rostro. No sabía qué hacer. Miré a Breña, que fruncía el ceño mirando a su padre. Me miró casi con disculpas, como si ella hubiera hecho algo mal. Se me cerró la garganta. Empujé un poco el plato del postre, de pronto con náuseas. Ellis no lo notó. El resto de la noche fue un borrón. Las conversaciones zumbaban a mi alrededor, pero yo me sentía como si estuviera detrás de un cristal, sonriendo cuando se esperaba, asintiendo, riendo en chistes que no escuchaba. Mis oídos solo repetían esas palabras. Solo la esposa. Las revivía una y otra vez en mi mente. El tono, la ligereza, la facilidad con que había desechado la vida que yo le había entregado, lo que yo era. No era una desconocida. Era la mujer que había criado a nuestra hija, que mantenía la casa en pie, que había apoyado su carrera, consolado su duelo cuando murieron sus padres, corregido cada carta de presentación que él alguna vez escribió. Era la persona que lo había amado mucho antes de que todos esos otros siquiera supieran su nombre. Y ahora, solo era la esposa. Cuando llegó la cuenta, me adelanté para tomarla. Me temblaban las manos mientras sacaba la billetera del bolso. Ellis no ofreció dividir. Solo se recostó en la silla y dijo, «Tú te encargas, ¿verdad?» Como si no lleváramos casi 25 años casados. Ese fue el momento en que algo en mí se quebró. De forma limpia, irreversible. No fue por el dinero. Ni siquiera por las palabras. Fue por cómo las dijo. Con total indiferencia. Como si yo fuera un accesorio en su noche. Como si hubiera podido ser cualquiera. Esa noche lloré en el baño del hotel, con la cara hundida en una toalla para no hacer ruido. Él no golpeó la puerta. No preguntó si estaba bien. Se fue a dormir. Yo me quedé tumbada en el suelo frío casi una hora, escuchando el zumbido del aire acondicionado y tratando de recordar cuándo fue la última vez que me sentí su compañera, y no solo alguien de paso. Desde esa noche dejé de intentar demostrar que yo importaba para él. Porque en ese momento, supe que no. Y esa certeza fue el comienzo de mi partida silenciosa, incluso antes de que él se fuera del todo. Después de la cena de graduación de Breña, algo entre Ellis y yo cambió, y nunca volvió. Dejé de preguntarle a dónde iba por las noches. Dejé de recordarle las llamadas semanales con Breña. Dejé de preparar café para dos. No hubo peleas. No portazos. No amenazas ni ultimátums. Solo silencio. Un deshilacharse mutuo, callado, inevitable. Él pasaba más tiempo en el sótano. Mucho más. A veces salía cubierto de polvo, murmurando algo sobre cajas. Otras veces, ni siquiera escuchaba que subiera. Yo me acostaba sola casi todas las noches. Dejaba la luz del pasillo encendida, sin saber si él aparecería. Con el tiempo, dejé de encenderla. Esa primavera, empecé a sentirme como una invitada en mi propia casa. Seguíamos compartiendo el mismo espacio, pero pasábamos uno junto al otro como extraños en una parada de autobús. Yo doblaba la ropa en la sala, y él pasaba por encima del cesto sin decir nada. Cocinaba la cena y dejaba su plato en el microondas. A veces lo comía. A veces no. Una tarde, volví del supermercado y encontré que Ellis había vaciado el armario del pasillo. No todo. Solo mis cosas. Mi impermeable, mis guantes de jardinería, la bufanda que Breña me había tejido la Navidad anterior. Todo doblado cuidadosamente en una caja de cartón junto a la puerta. Cuando le pregunté, dijo sin más. Necesitaba más espacio. Sin disculpas.
Sin explicación. Ahí supe que me estaba empujando fuera. Poco a poco. Habitación por habitación. Pero no discutí. No grité. Solo subí las escaleras, me quité los zapatos y me senté al borde de la cama casi una hora, mirando el espacio donde solían estar sus pantuflas. A principios de julio, hice una pequeña maleta y conduje hasta la casa de Breña para pasar el fin de semana. Le dije a Ellis que necesitaba un respiro. Un poco de tiempo para pensar. Él no preguntó a dónde iba. Ni siquiera levantó la vista del crucigrama. Solo dijo: «Está bien». Breña tampoco hizo muchas preguntas, pero se notaba en su mirada la preocupación, el dolor. Preparó la cama de invitados sin decir palabra, luego se sentó conmigo en el sofá con una taza de té y una manta. Vimos repeticiones de programas viejos. Ninguna de las dos realmente prestaba atención. Creo que ambas sabíamos que yo no iba a volver a la misma vida. Y sin embargo, volví esa misma noche de domingo. Abrí la puerta de casa y encontré las luces apagadas, la televisión encendida, y un plato de comida intacto sobre la encimera. Ellis no estaba. La casa estaba tan en silencio que parecía haber olvidado cómo respirar. Me quedé en la cocina mucho rato, esperando algo. Un ruido. Una puerta. Una voz. Pero no llegó nada. Y entonces vino la mañana que finalmente rompió la ilusión de que aquello seguía siendo un matrimonio. Fue un martes, 21 de junio. Lo recuerdo porque era el solsticio de verano, el día más largo del año, aunque terminó siendo el más oscuro. Ellis dijo que iba a la tienda a comprar leche. Yo apenas levanté la vista de mis guantes de jardinería mientras asentía. Dejó la puerta entreabierta al salir. Terminé de podar las plantas, limpié la encimera y esperé el sonido del coche de regreso. Nunca llegó. Para la tarde, ya estaba caminando de un lado al otro. A medianoche, llamé a su celular. Directo al buzón de voz. Dejé un mensaje. Luego otro. Y luego 5 más. Por la mañana, reporté su desaparición. Su cartera fue encontrada 2 días después en el asiento delantero del coche, aparcado en un camino de tierra a 1 hora al norte. Las llaves seguían en el encendido. No había señales de lucha. Ni huellas. Ni testigos. La policía dijo que parecía un suicidio. Que tal vez había entrado al río. Me dijeron que a veces la gente elige lugares remotos para tener privacidad. Pero no dejó ninguna nota. Ninguna advertencia. Ningún adiós. Solo un cepillo de dientes en el baño. Un par de zapatos junto a la puerta trasera. Y una cama vacía, que seguiría vacía durante años. Todos asumieron que ya estaba. Que seguiría adelante, vendería la casa, reconstruiría mi vida, sanaría. Pero no lo hice. Porque no estaba enojada. Ni siquiera estaba rota. Estaba vacía, rota por dentro en silencio. Y eso, de algún modo, era peor. Después de que Ellis desapareció, el tiempo dejó de tener sentido. Las primeras semanas fueron un torbellino de preguntas, pésames y cazuelas de comida. Personas con las que no hablaba desde hacía años me enviaron tarjetas. Breña voló y se quedó un tiempo. Los vecinos cortaban el césped sin pedirme permiso. Las señoras de la iglesia dejaban pasteles de atún y coblers de durazno con oraciones escritas a mano pegadas en la tapa de papel aluminio. Pero para el segundo mes, las llamadas empezaron a escasear. Y para el tercero, la gente dejó de preguntar. «Vas a superar esto», decían. O peor. Tal vez sea una bendición disfrazada. Eso no se le dice a una viuda. Pero yo no era una viuda. No técnicamente. Era otra cosa. Algo más difícil de nombrar. Una esposa sin esposo. Una vida en pausa. Una pregunta sin respuesta. No hice un funeral. No de inmediato. Durante meses me negué a creer que realmente se había ido. Mi mente se enredaba en nudos de lógica desesperada. Tal vez tuvo un colapso. Tal vez estaba en un hospital, con amnesia. Tal vez huyó y ahora lo lamentaba. Cada vez que sonaba el teléfono, una pequeña parte de mí creía que sería él, explicando, disculpándose, volviendo a casa. Pero el teléfono solo traía cuentas, vendedores, o lo peor, silencio. Finalmente, cedí a la presión. Hicimos un memorial. No había cuerpo, solo una foto enmarcada de Ellis durante nuestras últimas vacaciones en los Poconos. Estaba de pie en un muelle, saludando y sonriendo, como si nada estuviera mal. Me paré al lado de esa foto y estreché manos de personas que me decían lo fuerte que era. No recuerdo nada de lo que dije. Solo recuerdo el peso de mi vestido negro y cómo Breña me apretaba la mano tan fuerte que me dejó marcas en forma de media luna en la piel. Después del servicio, volví a casa y me metí a la cama con toda la ropa puesta. Me quedé mirando el ventilador del techo,
escuchando su clic, clic, clic al girar, hipnotizándome hasta quedarme quieta. Dejé de abrir la puerta, de revisar el correo, de ir al supermercado. Mi nevera se llenó de sobras podridas y yogures vencidos. Sobrevivía a base de galletas saladas, duraznos enlatados y té negro. A veces, ni comía. Abandoné el jardín. Las malas hierbas crecieron sin control, invadiendo el sendero de piedra que habíamos construido juntos años atrás. Las veía devorar las flores una por una desde la ventana de la cocina, demasiado cansada como para detenerlas. Por las noches, me sentaba en su sillón junto a la chimenea, abrazando una de sus sudaderas viejas como si aún conservara su olor. No lo hacía. Olfateaba a polvo y suavizante. Igual la abrazaba. A veces le hablaba. Hacía preguntas que nadie podía responder. ¿Por qué te fuiste? ¿Me odiabas? ¿Me perdí de algo? La casa crujía y se acomodaba a mi alrededor como si tuviera su propio duelo. Pero lo peor de todo era el sótano. Lo evitaba como si estuviera embrujado. Esa puerta permaneció cerrada durante meses. Me repetía que solo era un cuarto de trastos. Solo cajas. Solo sombras. Pero, en el fondo, no podía sacudirme la sensación de que algo vivía ahí abajo. No Ellis, al menos no literalmente. Pero sí una versión de él. La que nunca pude alcanzar. Las respuestas. La verdad. Su ausencia llenaba ese espacio como una niebla espesa. La única vez que bajé, no pasé de 3 escalones. El aire era demasiado denso. El silencio, demasiado estruendoso. Para cuando llegó el primer aniversario de su desaparición, llevaba semanas sin salir de casa. La ropa me colgaba del cuerpo. Mi reflejo en el espejo me parecía ajeno, pálido, agotado, más viejo de lo que recordaba haber sido. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con una vela encendida. Me serví una copa de vino y brindé frente a la silla vacía. «Feliz aniversario», susurré. La voz se me quebró en la segunda palabra. Después apagué la vela. Y, por un instante, consideré apagar todo lo demás también. No lo hice. No porque fuera fuerte, sino porque estaba demasiado entumecida como para moverme. Había tocado fondo. Y no era fuego, ni caos, ni gritos. Era silencio. El tipo de silencio que no se llena con música, ni oraciones, ni cazuelas. Era el silencio de saber que nunca fuiste vista realmente. Y que ahora, ya no había nadie que pudiera verte. Lo que no sabía entonces era que algo en mí ya había empezado a cambiar. Muy despacio. En silencio. En ese pozo de silencio, una semilla había sido plantada. Y años después, florecería con una sola línea en una tarjeta de cumpleaños, que lo cambiaría todo. La tarjeta llegó la mañana de mi cumpleaños número 64, deslizada por debajo de la puerta como un secreto que nadie se atrevía a entregar en persona. Para entonces, la vida había retomado su curso. No la vida que solía tener, pero una versión más callada. Pasaba mis días en el jardín, leyendo, evitando los cuartos donde aún resonaba el fantasma de Ellis. Ya no esperaba gran cosa de los cumpleaños. Tal vez una llamada de breña. Quizá una porción de pastel, si me acordaba de hornear. Esa mañana, estaba en la cocina preparándote cuando vi el sobre en el suelo. Sin sello. Sin dirección. Solo mi nombre, Mara, escrito con una caligrafía que no había visto en 20 años. Me quedé congelada, mirándolo tanto tiempo que la tetera empezó a silbar detrás de mí. El silbido me sacudió, pero mis ojos seguían fijos en el sobre. Me temblaban los dedos al recogerlo, abriéndolo con lentitud, como si pudiera explotar. Dentro había una tarjeta de cumpleaños. Genérica. Pastel. Barata. Pero las palabras dentro me hicieron caer de rodillas. Feliz cumpleaños, Mara. Nunca me fui. Mira en el sótano. Dejé caer la tarjeta. No porque tuviera miedo, no exactamente, sino porque la habitación entera parecía haberse inclinado, como si la gravedad hubiera cambiado de repente. Había pasado 2 décadas creyendo que Ellis estaba muerto. 20 años imaginando sus últimos momentos. Visualizando un río, un cuerpo perdido entre corrientes y tiempo. 20 años construyendo un cierre a partir del silencio. Y ahora esto. La letra era inconfundible. Siempre escribía sus M mayúsculas con una curva dramática y sus E minúsculas como pequeños 3 invertidos. Solía burlarme de eso cuando firmaba tarjetas de Navidad. Ahí estaba de nuevo. Cada letra perfecta. Cada curva, una acusación. Me aferré al borde de la encimera, tratando de recuperar el aliento. Pensé en cada explicación racional. Una broma enferma. Una falsificación.
Tal vez Breña intentando empujarme hacia el cierre con alguna intervención elaborada. Pero nadie más conocía la letra de Ellis como yo. Y nadie más conocía la verdad sobre lo que nunca encontramos en ese sótano. Había evitado ese lugar durante años. No podía obligarme a revisar sus cajas. No soportaba enfrentarme a los recuerdos amontonados entre álbumes polvorientos y cintas VHS agrietadas. El sótano era un cementerio. Y yo lo había dejado así. Pero ahora, me estaba llamando. Agarré la linterna y, con el corazón en la garganta, obligué a mis pies a moverse hacia la puerta del sótano. El picaporte se sentía frío, ajeno. Encendí el interruptor que estaba arriba de las escaleras, pero la bombilla hacía tiempo que se había fundido. Los escalones crujieron bajo mi peso. Cuando llegué al fondo, el aire era rancio, inmóvil. El haz de la linterna rozaba muebles viejos cubiertos con sábanas amarillentas, cajas apiladas con etiquetas como Navidad o cosas de la escuela de Breña. Nada se había movido en años, salvo ahí. En la esquina más alejada del cuarto, cerca del horno, había un tramo de pared que lucía distinto. Un poco más limpio. Demasiado liso. Me acerqué lentamente, con el corazón martillándome el cuello. La linterna parpadeó. La golpeé con la palma, solté una maldición en voz baja y apunté de nuevo hacia la pared. Pasé los dedos por los paneles, y sentí la unión. Una línea delgada, apenas visible. Presioné. Al principio, no pasó nada. Y entonces, con un suave clic, el panel cedió. Una puerta oculta. Se me cortó la respiración. Detrás había una cavidad angosta. No lo suficiente como para ser una habitación, pero sí lo bastante profunda como para esconder algo. Saqué una caja polvorienta. Pesaba más de lo que parecía. Dentro había archivos, cartas, fotografías. Ninguna mía. Había fotos de Ellis con personas que no conocía. Una mujer, desconocida, sonriendo junto a él en un parque. Besándole la mejilla en un café frente al mar. También había niños. Un niño y una niña, de unos 8 o 10 años. Cartas firmadas como Jonathan E. Su segundo nombre era Edward. Licencias de conducir con su rostro, pero otro nombre. Recibos de lugares a los que jamás me dijo que había ido. Boletos de avión. Una llave de depósito. Me senté de golpe sobre el concreto frío. La caja temblaba sobre mis piernas. Él no había muerto. No había desaparecido. Había empezado de nuevo. Sin mí. El duelo que creí haber enterrado rugió de vuelta con un nuevo rostro. Traición. Esta vez, las lágrimas ardían. No por tristeza. Sino por rabia. Por vergüenza. Por la desoladora certeza de que había llorado a un hombre que simplemente se marchó. Y siguió caminando. Durante 20 años viví entre las ruinas de una historia que ni siquiera era real. Y ahora, sentada entre sombras, con la prueba sobre las rodillas y el silencio a mi alrededor, una cosa se volvió dolorosamente clara. Ellis no se desvaneció. Se escondió. Y yo, por fin, iba a descubrir por qué. La caja se quedó sobre mi mesa del comedor durante 3 días. No la toqué de nuevo. No de inmediato. No podía. Cada vez que pasaba junto a ella, sentía que palpitaba. Como si la verdad dentro respirara. Esperando. No estaba lista para abrirla de nuevo. Pero tampoco podía guardarla. Se quedó ahí como una herida que no podía vendarse. Una herida que se negaba a cerrar. La primera noche después de encontrarla, no dormí. Permanecí despierta, con la luz del cuarto encendida, el cuerpo encogido hacia el lado vacío de la cama. Esperaba sentir ira. Furia aguda, sonora, abrasadora. Pero no llegó. Lo que sentí fue duelo. Un duelo más profundo de lo que creí posible. No por Ellis. Ya no. Sino por la versión de mí misma que lo había amado. La mujer que había esperado, suplicado, llorado. La que se preguntó, día tras día durante 20 años, si había hecho algo mal. Había sido leal a un fantasma, y peor aún, a una mentira. Y ahora, con esa caja de pruebas frente a mí, el hechizo se rompió. Algo dentro de mí se movió. No como un rayo. Más bien como un sismo lento, ondulante. Silencioso. Pero irreversible. A la mañana siguiente, me desperté, y no lloré. Me vestí. No con mi ropa de siempre, los pantalones flojos o las sudaderas. Sino con unos jeans y una camisa limpia que no usaba desde hacía años. Me miré al espejo, y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Lucía cansada. Pero había algo más bajo la superficie, una firmeza que no veía desde hacía décadas. Me serví una taza de café, me senté a la mesa, y por fin abrí la caja otra vez. Esta vez, no me estremecí.
Examiné cada documento. Cartas de una cuenta bancaria que no sabía que existía. Un contrato de alquiler en Minnesota, firmado con un nombre que no era del todo suyo, J. Garrison. Fotos de fiestas de cumpleaños con niños que se parecían demasiado a Ellis como para negarlo. Una imagen me cortó la respiración. Él, con un bebé en brazos, sonriendo. El niño tenía su mentón. No solo me habían borrado. Me habían reemplazado. Pero, en lugar de vaciarme por dentro otra vez, una calma extraña me invadió. Porque ahora lo sabía. Yo no lo había fallado a él. Él no estaba roto. No se esfumó en el aire, ni cayó víctima de la tristeza o la tragedia. Él eligió irse. Eligió otra vida. Eligió hacerme creer que estaba muerto antes que darme la dignidad de una despedida. Y esa elección, ya no tenía poder sobre mí. Empecé a ver las cosas de otra manera. No solo sobre él, sino sobre mí. Durante 2 décadas, apagué mi propia luz, convencida de que yo lo había alejado. Me hice pequeña, callada, cautelosa. Construí una vida hecha de silencio, caminando cada día con cuidado, como si pudiera romperse bajo mis pies. Pero ahora entendía que yo nunca fui la que necesitaba arreglarse. Él había sido cobarde, deshonesto, débil. Y yo aún estaba aquí. Aún estaba de pie. Esa certeza vino con una fuerza inesperada. Me levanté de la mesa, caminé al armario del pasillo y saqué la caja con las cosas que él había empacado hacía tantos años. Mi viejo impermeable. La bufanda que Breña me tejió. Los guantes que Ellis decía que me hacían parecer una heroína de novela. Los saqué. Colgué el abrigo en el perchero junto a la puerta. Me envolví la bufanda al cuello. Y salí a caminar. El aire afuera se sentía distinto. Más nítido. Como si hubiese estado esperándome. Pasé junto a los setos que no había podado en años. El buzón que había descuidado. Los vecinos que había evitado. Asentí a los Anderson, que vivían al otro lado de la calle. Me miraron un segundo, sorprendidos, y luego levantaron la mano para saludar. Seguí caminando por la cuadra, doblando la esquina hacia la pequeña cafetería a la que Ellis y yo solíamos ir cada sábado. No entré. Aún no. Pero me quedé de pie frente al ventanal, observando mi reflejo en el vidrio. Y por primera vez en años, vi a una mujer que volvía a la vida. No gracias a Ellis, sino a pesar de él. No le conté a nadie lo que había descubierto. Ni a Breña, ni a los vecinos, ni siquiera a las mujeres del círculo de acolchado al que recientemente había empezado a asistir otra vez. Desde afuera, yo seguía siendo la viuda tranquila con una rutina predecible. Té a las 7. Jardinería a las 10. Compras cada jueves. Pero por dentro, algo se había despertado. Y no pensaba volver a dormirlo. Empecé a prepararme en silencio. No por venganza. Ni siquiera por resentimiento. No me interesaba un enfrentamiento dramático, ni incendiar su nueva vida. Lo que quería era la verdad. Y control. Había pasado 20 años flotando en una niebla que otro dejó atrás para mí. Ahora estaba construyendo mi camino de regreso a tierra firme. Paso a paso. En silencio. Primero hice copias. Cada foto, cada documento, cada fragmento de la vida oculta de Ellis que encontré en el sótano fue escaneado y guardado en un pendrive. Etiqueté la carpeta como reparaciones de la casa, por si alguien miraba mi computadora. Luego imprimí una segunda copia y la guardé en un cajón con llave en la habitación de invitados. La que Ellis nunca quiso. La que tenía la tabla floja y vista al callejón. Después contraté a una investigadora privada. Nada de gabardinas y gafas oscuras. Solo una mujer discreta e inteligente llamada Denise, que operaba desde una oficina modesta en el centro. No hizo preguntas innecesarias. Solo asintió cuando le entregué la carpeta con identificaciones falsas, registros bancarios y contratos de alquiler, y le dije: creo que mi esposo está vivo. Quiero saber dónde está y bajo qué nombre vive. Su única respuesta fue: lo tendrá en 10 días. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en años. Durante los días siguientes, empecé a hacer cambios sutiles. Me reuní con un abogado y le dije que estaba revisando documentos antiguos por si acaso. Hablamos sobre testamentos, derechos de propiedad, y las implicaciones muy específicas de que un cónyuge finja su muerte. No mencioné el nombre de Ellis, pero vi el brillo en los ojos del abogado cuando insinué una posible estafa a largo plazo. Me dio el número de una colega que se especializaba en derecho familiar. Cuando esté lista, llámela, me dijo. Asentí. En casa, limpié el sótano. Y esta vez, de verdad lo limpié. Organicé cajas. Doné lo que no necesitaba. Metí la ropa vieja de Ellis en bolsas de basura sin pestañear.
Encontré más pistas en el proceso. Comprobantes bancarios escondidos entre libros antiguos. Una nota garabateada en una servilleta en un idioma que no entendía. Guardé todo. Lo catalogué. Lo archivaba como si estuviera armando un caso, con paciencia, método, y en silencio. También volví a escribir. No cuentos. No todavía. Solo pensamientos, recuerdos, pequeñas verdades que nunca me había permitido decir en voz alta. Llené 3 cuadernos en un mes. Algunas entradas tenían apenas un párrafo. Otras, 10 páginas de emoción cruda. No me contuve. Te esperé. Me hiciste dudar de mi valor. No vas a definirme. Esa última la escribí 2 veces. Y mientras escribía, cambiaba. Empecé a vestirme con intención otra vez. No para nadie más. Para mí. Compraba flores frescas para la mesa del comedor cada semana. Cocinaba comidas completas, aunque las comiera sola. Abría las cortinas más, dejaba entrar el sol. La casa ya no parecía embrujada. Los recuerdos de Ellis aún vivían ahí, claro, pero ya no dominaban el espacio. Caminaba por los pasillos como alguien que estaba reclamando lo que siempre había sido suyo. Incluso Breña lo notó en una de nuestras llamadas semanales. Me dijo: «Te escuchas más liviana». Sonreí. Quizás lo soy. No insistió. Nunca lo hacía. Pero escuché el alivio en su voz. 10 días después, Denise me llamó. Tenía una dirección, un nombre y una foto. Ellis, ahora bajo el nombre de Jonathan Garrison, viviendo en una casa colonial de 2 pisos en Minneapolis, con una nueva esposa, 2 hijos, y un labrador negro llamado Tank. Sonriendo en el jardín delantero como si no hubiera desaparecido de otra vida sin dejar rastro. No sentí rabia. Ni siquiera sorpresa. Sentí que estaba lista. No para destruirlo, sino para permanecer de pie sobre la verdad que había descubierto tan paciente y silenciosamente. Y me di cuenta de algo. Eso en sí mismo era poder. Porque mientras Ellis había construido una vida sobre mentiras, yo por fin estaba viviendo la mía. Paso a paso. En la luz. El poder no siempre llega como un trueno. A veces se desliza como la luz de la mañana. Lenta. Constante. Imposible de ignorar una vez que está ahí. Después de que Denise me entregó la foto de Ellis, o Jonathan, de pie en su nuevo jardín con una familia que jamás había conocido, me quedé en silencio mucho rato. Observé su rostro. Los mismos ojos cansados. La misma sonrisa ladeada. Más viejo, un poco más pesado, algo más canoso. Pero sin duda era él. Lo que más me impactó no fue que hubiera seguido adelante, sino cuán normal se veía. Como si nunca hubiera destrozado la vida de alguien. Como si jamás hubiera manejado hasta un río y abandonado su pasado sin una sola palabra de despedida. No llamé a nadie. No grité. No lloré. No rompí nada. Solo deslicé la foto dentro de una carpeta y me paré más erguida de lo que me había parado en años. Algo había cambiado. Y esta vez. No dentro de mí. Dentro de él. Solo que aún no lo sabía. Durante 2 décadas, Ellis había sido quien sostenía el bolígrafo en la historia de nuestro matrimonio. Él eligió el final. Cerró la puerta. Me escribió fuera. Pero ahora, yo tenía la verdad en mis manos. Documentada. Verificada. Innegable. Y sabía algo que él no. Ya no era intocable. No necesitaba gritar para recuperar mi dignidad. No necesitaba destruir su vida para reparar la mía. Solo necesitaba claridad. Y ahora la tenía. Empecé a dar pasos pequeños, pero firmes. Actualicé mi testamento. Eliminé su nombre y cualquier referencia como familiar directo. Redacté una declaración formal de abandono, notariada y archivada. El abogado me ayudó a iniciar el proceso para declararlo legalmente vivo. No lo hice porque quisiera algo de él, sino porque quería recuperar todo aquello en lo que me había dejado enredada. La confusión. El limbo. La neblina legal que envuelve a quien tiene un cónyuge desaparecido. Y que me había acompañado durante años. Él pensaba que yo seguía atrapada en esa niebla. Pero no. Yo estaba en tierra firme. Y la tierra bajo sus pies estaba a punto de empezar a temblar. Mientras tanto, seguí con mis días como de costumbre. Horneé muffins para la feria de la iglesia. Ayudé a Breña a escoger regalos para el baby shower de su mejor amiga. Sonreí a la cajera del supermercado. Nadie sospechaba que algo había cambiado. Pero todo había cambiado. Una tarde, fui al banco donde alguna vez tuvimos una cuenta conjunta. Presenté con calma la documentación que probaba que él estaba vivo. Las evidencias de su identidad falsa.
El hecho de que nunca se había divorciado legalmente de mí. La empleada del banco se mostró atónita, aunque profesional. Me agradeció los registros y me dijo que enviarían el caso al departamento de fraudes. Salí sintiéndome más alta. No victoriosa. Solo, segura. No necesitaba venganza. Lo que quería era que la verdad ocupara el lugar que las mentiras habían invadido. La gota que colmó el vaso vino a través de Breña, aunque ella no lo sabía. Me llamó una noche y me dijo: «Mamá, no vas a creer esto. Recibí un correo de alguien llamado John Garrison. Dice que conocía a papá». Me congelé. «¿Y qué más dijo?», pregunté, manteniendo la voz tranquila. Solo que vio mi nombre y quiso saber cómo estaba. Raro, ¿no? Le pedí que me reenviara el correo. Y en cuanto lo leí, supe quién lo había escrito. El tono, las palabras, ese afecto incómodo. Era Ellis. Estaba intentando volver a entrar. Tal vez por curiosidad. Tal vez por culpa. O quizás, porque había sentido algo en el aire. Una grieta en los cimientos de la vida secreta que había construido. No le conté la verdad a Breña. Aún no. En su lugar, le envié a Ellis una carta. Sin remitente. Solo un mensaje mecanografiado, dentro de un sobre blanco y simple. Encontré la caja. Lo sé todo. No vuelvas a contactar a Breña. Tú me dejaste. Pero yo, por fin, también te dejé. Sin amenazas. Sin súplicas. Solo claridad. Imaginé su reacción al abrirla. El pánico. El reconocimiento. Que la mujer que una vez borró, ahora estaba más allá del alcance de su silencio. Y por primera vez, sería el quien se preguntara qué venía después. El equilibrio había cambiado. No con un estallido, sino con una verdad que ya no podía enterrarse. No fue la rabia lo que me llevó hasta ese banco en el parque. Ni la venganza. Ni el despecho. Ni siquiera la curiosidad. Fue el cierre. Una palabra que antes me hacía rodar los ojos, pero que ahora entendía con una claridad casi sagrada. No quería gritarle a Ellis. No quería abofetearlo, ni exigirle una explicación que sabía que no podía dar. Solo quería que me viera. A la verdadera yo. A la mujer que intentó borrar. Después de enviar la carta con «lo sé todo», esperó 6 días para responder. Un correo simple, sin asunto. Solo 3 líneas. «Déjame explicarte. Nunca quise hacerte daño. ¿Podemos vernos?». Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo. Y entonces escribí. 1 hora. Parque Valley Creek. Sábado, mediodía. Nada más. Escogí el lugar con cuidado. No nuestra casa. No un sitio con recuerdos compartidos. Un sitio neutral. Público. Pero lo bastante tranquilo para que la verdad pudiera asentarse. El parque estaba justo entre mi casa y donde Denise me había dicho que él vivía ahora. Dudaba que le dijera a su nueva esposa que venía a verme. Y estaba bien. No estaba allí para interrumpir nada. Estaba allí para cerrar. Llegué temprano. Los árboles estaban desnudos, sus ramas marcadas contra un cielo gris de primavera. Una brisa traía el olor a hojas mojadas y humo de leña a lo lejos. Me senté en el extremo del banco, junto al arroyo. Desde ahí, el camino se curvaba lo justo para que pudiera ver a la gente llegar sin ser vista primero. Y entonces apareció Ellis. O Jonathan, como ahora se hacía llamar. Caminaba despacio, como quien se acerca a la escena de un crimen. Se veía mayor que en la foto. Más delgado. El cabello casi blanco. Llevaba una chaqueta azul y un papel doblado en la mano. Seguramente algo ensayado, algo practicado. Me vio, y se congeló. Yo no me moví. Tras un momento, caminó hacia mí y se sentó. No muy cerca. Había un espacio entre nosotros. El tipo de espacio que alguna vez estuvo lleno de calidez. Ahora, era frío. Denso. Lleno de todo lo que no se dijo. Abrió la boca. La cerró. No lo ayudé. Finalmente, habló. No sé por dónde empezar. Me giré y lo miré de frente, por primera vez. Sus ojos eran los mismos. Suaves. Cobardes. No hay nada que puedas decir que lo deshaga, respondí en voz baja. Pero adelante. Inténtalo. Tragó saliva. Yo me estaba ahogando en ese entonces. Sentía que no importaba. Que todo era rutina. Cada día igual. No sabía cómo decírtelo. Y luego conocí a alguien. No fue planeado. Solo, pasó. Y pensé que si me quedaba, acabaría por odiarte. Por herirte aún más. Y lo hiciste, repliqué, con voz firme.
Me hiciste más daño del que crees. Me dejaste pensando que estabas muerto. Me viste enterrar un ataúd vacío. Viste a nuestra hija llorar por un hombre que ni siquiera tuvo el valor de decir adiós. Se estremeció. Pensé que sería más compasivo así. No, dije tajante. No pretendas que esto fue misericordia. Fue egoísmo. Disfrazado de desaparición. Él bajó la mirada hacia el arroyo. Avergonzado. No volví a contactar a Breña, dijo al fin. Lo prometo. Solo, pensé que, después de todos estos años. No estoy aquí para reconciliarnos, Ellis. Me miró de nuevo. Y esta vez, realmente me miró. Estoy aquí porque quiero que veas lo que intentaste enterrar. Me incliné apenas hacia él. No con enojo, sino con peso. Viví con tu fantasma durante 20 años. Me cuestioné todo. ¿Quién era? ¿Qué hice mal? Si lo imaginé todo. Lloré por un hombre que prefirió desaparecer, a ser honesto. Pero ya no estoy de luto. Ya no me pregunto. No soy tu esposa. No soy tu víctima. Soy yo. Y vine aquí. Para que sepas que lo recuerdo todo. Y que ya no te tengo miedo. Ellis no dijo nada. Sus manos temblaban levemente sobre su regazo. El viento removía las hojas a nuestros pies. ¿Eso es todo? Pregunté tras un momento. Él asintió, despacio. Sí. Me puse de pie, ajusté la bufanda, y miré al hombre que alguna vez fue mi mundo. Y que ahora se veía tan dolorosamente pequeño. Te perdono, dije. Pero nunca lo olvidaré. Luego me fui. No deprisa. No de forma dramática. Solo con determinación. Y no miré atrás. No esperaba nada más de Ellis después de esa última conversación en el parque. Dije lo que tenía que decir. Lo miré a los ojos. Y me marché sin rastro de arrepentimiento. Pensé que ese era el final. El cierre. Pero el destino, como suele hacer, tenía un último giro preparado. No ruidoso ni cinematográfico. Pero sí poético. Y lo bastante afilado como para saber a justicia. 2 semanas después, recibí una llamada de mi abogada, Judith. Una mujer de cabello rubio casi blanco y voz de cristal. Precisa. Sin rodeos. Sin condescendencia. Exactamente el tipo de persona que quieres cuando estás intentando desenterrar 20 años de silencio y papeles acumulados. Mara, dijo, necesito que vengas. Recibimos documentos relacionados con el segundo matrimonio del señor Garrison, o como debería decir ahora, matrimonio ilegítimo. Me senté en su oficina días después. La misma carpeta manila que le había entregado meses atrás ahora descansaba entre nosotras, engordada con hallazgos legales y firmas. Nunca presentó el divorcio, dijo ella, hojeando los papeles. Ante los ojos del Estado, sigue siendo su esposa legal. La miré fijamente. Entonces, cometió bigamia. Sí. Y no solo eso. Abrió varias cuentas financieras conjuntas bajo una identidad falsa, mientras seguía legalmente casado contigo. Eso podría considerarse fraude. Fraude fiscal, falsificación de identidad. Y posiblemente incluso fraude de seguros, dependiendo de los reclamos hechos tras su muerte. Mi primer impulso fue la incredulidad. Después de todo el dolor, el silencio, el abandono. Él había sido el que había violado la ley todo el tiempo. ¿Quieres presentar cargos? Preguntó Judith. Me detuve. La idea de un juicio, de arrastrar a su segunda familia por el lodo, me revolvía el estómago. No quería castigar a inocentes. No quería convertirme en el monstruo que él temió tanto como para fingir su desaparición. No, dije. No quiero un juicio. Quiero una declaración. Y quiero que pierda el derecho a seguir viviendo esta mentira. Ella asintió. Entonces podemos presentar una demanda civil. Estás en tu derecho de anular su segundo matrimonio, reclamar propiedades y presentar un registro formal que invalide cualquier reclamo legal hecho bajo falsos pretextos. 2 semanas después, Ellis, o más bien Jonathan, recibió la notificación formal. La demanda anulaba el estatus legal de su segundo matrimonio. Sus cuentas bancarias fueron marcadas para revisión. Su nombre ingresado en un registro de fraude. Silenciosamente. Cuidadosamente. Sin alboroto. La vida que había construido sobre los restos de mi dolor comenzó a desmoronarse. Pero eso no fue lo que más me hizo sentir justicia. Eso llegó el día que recibí una carta por correo. No de Ellis. De ella. Mara Garrison. La mujer con la que se había casado bajo falsos pretextos. La mujer que, durante casi 20 años, vivió la vida que yo creí haber perdido. La carta estaba escrita a mano. Cauta. Respetuosa.
Empezaba así. No te conozco, pero te debo una disculpa. Explicó que Ellis le había confesado todo después de recibir la notificación legal. Que estaba devastada. No solo por la mentira, sino por las décadas de traición. Por cómo él había desaparecido de una vida entera y dejado que otra mujer cargara con el peso de su ausencia. Dijo que había encontrado los archivos que él había escondido. Las notas que yo había descubierto años después. Lo enfrentó. Y él finalmente admitió toda la verdad. Escribió. Me casé con un hombre que en realidad no conocía. Y tú viviste una vida preguntándote a dónde fue. Lamento mi parte en eso, aunque haya sido sin saberlo. Quiero que sepas que él ya no está. Le pedí que se fuera. Los niños y yo vamos a reconstruir, igual que tú lo hiciste. Espero que un día tu historia te traiga paz. Leí la carta 3 veces. Y con cada lectura, el peso en mi pecho se aligeró un poco más. Él lo había perdido todo. No porque yo lo exigiera, sino porque las mentiras no se quedan enterradas. Ni siquiera cuando se esconden detrás de nuevos nombres, nuevas sonrisas, nuevos códigos postales. Nunca volví a hablar con él. No lo necesité. Había quedado expuesto. No con violencia. No con escándalo. Sino con una verdad silenciosa, innegable. Esa fue la justicia que nunca supe que necesitaba. Porque el verdadero poder no estaba en lo que le quité a él, sino en lo que recuperé para mí. Era un miércoles lluvioso cuando Breña llamó. Yo estaba en la cocina, limpiando la encimera tras hornear una tanda de galletas de limón. De esas que a Ellis le encantaban, pero nunca agradecía. Ahora las horneo para mí. Ya no intento complacer a un fantasma. El teléfono vibró. El nombre de Breña apareció en la pantalla. Hola, amor, dije, acercándomelo al oído. Su voz sonaba inusualmente suave. Hola, mamá. ¿Estás ocupada? Acabo de terminar de hornear, respondí, notando algo en su tono. ¿Qué pasa? Dudó un momento, y luego lo dijo. Recibí una carta de papá. El tiempo no se detuvo. No realmente. Pero algo dentro de mí sí. Cerré el grifo del fregadero, me sequé las manos con una toalla y me senté a la mesa. ¿Una carta? Pregunté suavemente. Sí. Solo un par de páginas, escritas a mano. Sin remitente. Dice que ha seguido mi vida desde lejos. Y que espera que algún día lo perdone. Que nunca dejó de amarme. Cerré los ojos. El hecho de que tuviera la audacia de contactarla después de todo no me sorprendía. Pero aún dolía. ¿Qué pensaste? Pregunté con cuidado. Suspiró. No respondí. Honestamente, estoy confundida. Quiere perdón, pero no una relación. Dice que lo siente, pero nunca explica por qué se fue. Eso suena a él, dije, con voz suave. Hubo un silencio en la línea. Y entonces dijo algo que no esperaba. ¿Alguna vez pensaste que volvería? Lo pensé. No en términos de esperanza. Esa había muerto hacía mucho. Sino como expectativa. Si alguna vez creí que Ellis aparecería un día. Tocar la puerta. Y decir que había cometido un error. Lo solía pensar, admití. Durante mucho tiempo, imaginé que sonaría el timbre. Que estaría ahí, con lágrimas, disculpas y alguna historia sobre haber perdido la cabeza. O haber necesitado empezar de nuevo. Escribí conversaciones completas en mi cabeza. Que nunca ocurrieron. Entonces me di cuenta de que en realidad, no quería que volviera. ¿Por qué no? Preguntó Breña. Porque por fin he empezado a querer a la mujer en la que me estoy convirtiendo sin él. Breña guardó silencio. Pude sentir el peso de esa afirmación asentándose en ella. Siempre me pregunté qué era lo que no me estabas contando, dijo. Cuando era niña, pensaba que te dolía demasiado hablar de eso, pero ahora creo que lo entiendo. Estabas protegiéndome de la verdad fea. Asentí, aunque no podía verme. No quería que cargaras con su ausencia como una cruz. Quería que vivieras tu vida libremente, sin perseguir una sombra ni odiándolo. Él tomó su decisión. Yo no quería que también te robara a ti la alegría. Su voz se quebró un poco. Nunca dijiste nada malo de él. Lo sé, respondí. Pero eso no significa que pensara cosas buenas. Ella soltó una risa corta, entre lágrimas. Eres más fuerte de lo que jamás imaginé, mamá. No, dije. Simplemente ya no le tengo miedo a la verdad. Hablamos durante otra hora. No sobre Ellis, sino sobre su trabajo, su perro, el drama más reciente en su club de lectura. Solo madre e hija. Cómodas. Íntegras. Después de colgar, salí al jardín. La lluvia había cesado,
dejando todo brillante y nuevo. Caminé despacio entre las hileras de lavanda y romero, respirando el aroma de la tierra húmeda. No necesitaba que Breña tomara partido. No necesitaba que odiara a su padre, ni que lo enfrentara. Lo que importaba era que ahora ella me veía. No como alguien frágil o trágica, sino como alguien que había caminado por el fuego y salido limpia del otro lado. Esa noche, encendí una vela en la sala, serví una copa de vino y leí una carta que había escrito, pero nunca enviado. Era para Ellis. La había redactado meses atrás, después de encontrar la caja. Terminaba con una sola línea. Desapareciste, pero yo no. Y era verdad. Él se desvaneció de nuestras vidas. Pero yo, me quedé. Yo crecí. Y ahora, finalmente, mi hija no me veía como alguien que fue dejada, sino como alguien que se levantó. Había pasado un año desde que aquella tarjeta de cumpleaños se deslizó bajo mi puerta, y cambió todo. Las estaciones habían ido y venido, cada una deshojando otra capa de lo que solía ser. Y ahora, de pie una vez más en lo alto de las escaleras del sótano, ya no sentía miedo. Encendí la luz. Parpadeó una vez antes de cobrar vida con un zumbido. No había bajado mucho desde que encontré la caja oculta. Solo cuando necesitaba algo del trastero o para limpiar los últimos rastros del espectáculo cuidadosamente montado por Ellis. Pero esa noche era distinta. No era un recado. Era un cierre. Bajé lentamente, con pasos firmes. El espacio estaba limpio ahora, sin telarañas ni desorden. El olor a humedad había desaparecido, reemplazado por saquitos de lavanda y pintura fresca. Había transformado aquella esquina, la del muro falso, en un pequeño rincón de lectura. Una butaca antigua, una lámpara, una alfombra tejida. Nada ostentoso. Pero era mío. Me senté en la silla y miré a mi alrededor, los dedos aferrados a una taza de té de menta. Una lluvia suave golpeaba la pequeña ventana cerca del techo. La misma que antes evitaba mirar, por miedo a ver reflejado el rostro de alguien que se había ido. Ya no. Pensé en la mujer que solía ser. La que se paró en ese mismo lugar, con las manos temblorosas y una caja llena de traición sobre el regazo. Esa mujer había vivido de luto. No solo por un hombre, sino por una vida entera que en realidad nunca había existido. Y la lloré. No con tristeza, sino con respeto. Porque ella sobrevivió a algo que pudo haberla vaciado por completo. No solo soportó el silencio, sino que construyó una nueva voz dentro de él. Antes creía que el cierre significaba respuestas. Una confesión. Un final perfecto, en círculo completo. Pero ahora sé que no. El cierre es una decisión. Es caminar por la misma puerta que una vez te rompió. Y darte cuenta de que ya no tiene poder sobre ti. Había pasado años viviendo a medias, caminando con cuidado entre el duelo, esperando algo que nunca volvería. Ellis escribió su propia salida, creyendo que podía irse sin consecuencias. Pero la verdad siempre encuentra la forma de emerger. No siempre con dramatismo, pero sí con certeza. Y una vez que llega, ya no hay lugar para la vergüenza ni la negación. Simplemente, es. Ya no cargaba preguntas como cadenas. ¿A dónde se fue? ¿Por qué se fue? ¿Qué hice mal? Esas preguntas, que una vez fueron mis compañeras, ahora eran fantasmas que aún no sabían que estaban muertos. Pensé en la voz de Breña por teléfono ese día, llena de preocupación cautelosa, y luego de admiración silenciosa. Como, por primera vez, me vio por completo. No solo como mamá. La constante. La que consuela. La que mantenía todo unido con hilo invisible. Sino como una mujer. Una mujer que perdió. Que se rompió. Que reconstruyó. Y siguió adelante. Eso era lo que importaba al final. No la caída, sino el haberse levantado. Volví a mirar el sótano una vez más. Las cajas, ahora bien rotuladas. Los estantes, que guardaban trozos de mi pasado pero ya no me definían. El suave resplandor de la lámpara, iluminando rincones donde antes se instalaba la oscuridad. Y entonces metí la mano en el bolsillo. Y saqué la tarjeta. La que lo empezó todo. Estaba arrugada ya, con los bordes gastados de tanto abrirla y cerrarla. La sostuve por un momento. Luego caminé hasta la chimenea eléctrica que instalé el otoño pasado. Pequeña. Suficiente para calentar la habitación. La encendí. Vi las llamas suaves titilar. Y coloqué la tarjeta en el fuego. Se curvó de inmediato, ennegreciéndose en los bordes. Las palabras. Nunca me fui. Mira en el sótano. Desaparecieron entre humo y cenizas. Él tenía razón, en cierto modo. Nunca se fue del todo.
porque yo había llevado la herida de su ausencia durante años. Pero ahora, yo estaba eligiendo dejarlo ir. No por él. Por mí. Las cenizas se elevaron y se desvanecieron. Sonreí. Luego subí las escaleras, apagué la luz, y cerré la puerta detrás de mí. No porque tuviera miedo de lo que quedaba ahí abajo, sino porque, por fin, me había traído la luz conmigo. Y ya no necesitaba mirar atrás.